Empezamos nuestro querido curso 2017 con esta mesa sobre transexualidad infanto-juvenil. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros de la organización y a mis compañeras la confianza depositada en mí para llevar adelante la mesa. Es saludable, y por ello nuestra asociación nos invita a que lo hagamos, que manifestemos nuestros conflictos de interés cuando participamos en alguna charla. Yo, haciendo un pequeño juego de palabras, me permito deciros que conflictos no tengo, pero sí interés, porque tengo un maravilloso hijo transexual. La transexualidad es una realidad que nos acompaña. Hay muchos estudios de prevalencia. En 2006, una de nuestros ponentes, Irene Alperín, participó en Cataluña en un estudio para ver la prevalencia e incidencia de este hecho. Ellos encontraban en ese momento una baja prevalencia e incidencia que relacionaban con que el periodo de tiempo que habían recogido datos era corto, era entre el 96 y 2004, que en ese momento los tratamientos de reasignación no estaban financiados, pero sí veían que a partir del año 2000 había un aumento de la incidencia que relacionaban con un clima social de aceptación. En 2015, John Arcelus, que es un psiquiatra, junto con otros compañeros psiquiatras de Bélgica y España, hacen un estudio, hacen una revisión sistemática y metaanálisis de los estudios de transexualidad que había en ese momento, los estudios de prevalencia de la transexualidad. Estas personas encuentran varias cosas, ¿no? Dicen que en los últimos 50 años había aumentado la prevalencia y ellos ven que estamos en cifras de 4,6 por 100.000 y que se encuentran 3 mujeres trans por un hombre trans. Quiero puntualizar que una mujer trans es aquella persona que al nacimiento se le asigna como hombre, pero su identidad sexual es de mujer. Hombre trans sería lo contrario. Si estamos aquí unos 700 pediatras, no se me revuelvan, con una media de 1.000 tarjetas cada uno, ya sabemos, compañeros, que tienen 1.500, 1.800, pero soy un poco de letras y era para que la cuenta fuera fácil. Si tenemos unos 700.000 niños y niñas, entre todos los que estamos aquí tendríamos unos 31 personas trans con nosotros. ¿Cómo abordar la transexualidad? Pues hay dos tendencias en este momento. El que habla de equipos multidisciplinares en unidades especializadas, hay muchas publicaciones que lo apoyan, y por otro lado se está hablando de descentralización de la atención. En estas publicaciones lo que dicen es que hay psicólogos, psiquiatras, en el caso de que se necesiten, que hay endocrinos, sobre todo, y cirujanos suficientemente preparados en los hospitales públicos o privados. En otros países, lo digo por otros países. En el caso de los niños sí que es muy importante el apoyo familiar y, sobre todo, la orientación y el apoyo del pediatra, y por eso estamos aquí. El objetivo sería el bien del menor y, como dice Anne Ludepries, conseguir que estas personas sean, mi inglés es muy malo, well functioning adults, pero yo lo quiero traducir como adultos felices. Hoy tenemos aquí con nosotros a dos personas, son dos profesionales que trabajan con personas transexuales, que tienen gran experiencia, para que los 700 pediatras, siempre dispuestos a aprender, conozcamos mejor la transexualidad infanto-juvenil. Isidro García Nieto y Irene Alperín. Isidro García Nieto es sexólogo y trabajador social del programa LGTBI de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Irene Alperín Rabinovich es endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Clínic de Barcelona, perteneciente a la Universidad de Barcelona y profesora asociada de dicha universidad. Entre sus múltiples publicaciones y líneas de trabajo está la transexualidad. En primer lugar, le voy a plantear a Isidro unas cuestiones. En mi consulta de atención primaria, ¿qué conceptos básicos de la transexualidad debo manejar? Cuando sospecho una transexualidad, ¿cómo debo abordarlo con el niño o niña?
y con la familia, buscando el bien de ese menor. Y si es la familia la que me pide ayuda porque piensa que su hijo o hija es transexual, ¿qué recursos me pueden ayudar a mí, al menor, a la familia? ¿Son los mismos en todas las comunidades autónomas? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Julia. Gracias a la EPAP por esta invitación. Yo represento al programa LGTBI de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, un servicio que lleva en marcha desde el año 2002 y desde donde intervenimos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes trans desde hace muchísimo tiempo. Me gustaría daros las gracias a todos por estar aquí y, como veréis, utilizo un lenguaje neutro porque creo que es importante hacer ese reconocimiento a muchas de las personas trans que puede ser que estén aquí o que nos oigan después. Y no voy a seguir utilizando este lenguaje neutro porque si no probablemente estaréis más atentos a lo que digo y cómo lo digo que al contenido de lo mismo, pero quería hacerlo. Por otro lado, a mí siempre me gusta resaltar algo y es que le doy las gracias a las personas trans porque me permitan utilizar su experiencia y su voz para estar aquí encima. Soy muy consciente de mis privilegios como un hombre blanco, cisexual y occidental, y por tanto soy muy consciente de que quizá esta ponencia la tendría que estar dando una persona trans, pero le agradezco desde esa tranquilidad el que me den esa palabra y me permitan hablar de su realidad. Yo estoy aquí para hablaros de infancias y adolescencias trans y cómo mejorar y conocer su abordaje. Yo creo que para hablar de cuál es la situación actual de las personas trans, tenemos que partir del hecho de que probablemente la mayoría de las personas que están aquí sentadas desconocen en gran parte de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de personas trans tenemos que hablar de enfermedad. Tenemos que hablar de enfermedad social. Tenemos que hablar de la transfobia, que es la enfermedad que sufren estas personas. Y si no, como ejemplo, muchas de las personas que están aquí, que no tienen mucha idea sobre las identidades trans, probablemente lo primero que harán será meterse en Google, teclear identidades trans o transexualidad, y habrá que ver cuáles son los resultados que van a obtener. Probablemente encontrarán un montón de entradas, pero la mayoría de esas entradas seguirán reafirmándose en arquetipos negativos sobre las identidades trans y, al final, dejándonos esa visión que todavía socialmente tenemos de que las personas trans son personas adultas. Sobre todo en nuestro imaginario nos vendrá una mujer trans adulta, probablemente con un comportamiento histriónico, probablemente transexual, y lo que no nos daremos cuenta es de que claro que hay niños y adolescentes trans y que esa visión y esos arquetipos negativos que manejamos tiene mucho que ver con cómo enfocamos esta realidad. Para ver cuál es esa situación social y para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de transexualidad hay que hablar de enfermedad, hay que hablar de cuál es la enfermedad que afecta a estas personas, qué es esa transfobia social, definamos un poco qué es esa transfobia social. Y esto lo voy a leer literalmente. Entendamos por transfobia social como cualquier forma de violencia, discriminación, odio, rechazo, agresividad, actitudes negativas dirigidas hacia personas trans, hacia aquellas personas que transgreden o no encajan en las expectativas sociales del género. Y si hablamos respecto a esto, y esa transfobia social, ¿qué es lo que va a provocar? Principalmente lo que va a provocar es discriminación, estigma y exclusión social. Por eso a mí me gusta empezar hablando de qué es lo que le pasa a las personas trans. Las personas trans no tienen ningún problema, las personas trans no tienen ninguna enfermedad. La enfermedad es esa transfobia social que genera esa discriminación. Y cuando hablamos de discriminación es importante referirnos a si esto está en los estudios que actualmente manejamos. En ese sentido, como encontráis en ese cuadro que os he dejado ahí. Este es un cuadro del Eurobarómetro 437 que elabora la Unión Europea. Es un eurobarómetro en el que básicamente se le pregunta a la sociedad europea cuáles son los colectivos que creen que son los más discriminados en este momento. Entonces, se preguntó en todos los países de la Unión Europea, sobre todo además teniendo en cuenta la importancia de estos datos. Es decir, estos datos no están elaborados por ninguna asociación que sea partidaria o partidista o que tenga algún tipo de interés. Estamos hablando de la Unión Europea. Básicamente lo que vamos a ver es que cuando le preguntaban a los europeos y a las europeas cuál era el colectivo que pensaban que era el más discriminado, pues la mayoría de los resultados indicaban que tenían que los colectivos que identificábamos como más discriminados eran aquellos debido a su origen étnico o su origen migratorio, sobre todo personas musulmanas, gitanos rumanos o personas negras. Pero, sin embargo, es interesante que cuando
nos referimos a esos resultados en España, que son los que tenéis en ese cuadro, las personas que los y las españolas identificamos como más discriminados son las personas transexuales, por encima de ninguna otra realidad en nuestra sociedad. Y si percibimos los y las españolas a las personas transexuales como más discriminados, será por algo. Si seguimos viendo datos, vamos a ver que en ese estudio europeo decía que 1 de cada 6 europeos manifestaba que se sentiría incómodo teniendo que compartir trabajo con una persona trans, que casi la mitad no querría que sus hijos tuvieran una relación con una persona trans. Estamos hablando de una situación de discriminación social importante, de actitudes sociales, de actitudes que se van a acabar cristalizando en esa discriminación. Podemos buscar otros estudios. La Fundamental Rights Agency de la Unión Europea, la Agencia de Derechos Fundamentales, también hizo un estudio sobre la situación de las personas trans en Europa. Tenéis las referencias bibliográficas en el fondo de cada diapositiva en ese estudio, que se llamaba Being Trans in the European Union. Básicamente lo que decían es que el 54% de las personas que habían entrevistado en toda Europa admitían haberse sentido discriminadas en el último año, que el 62% había sido objeto de acoso y que el 8% en algún momento había sufrido en esos 12 meses anteriores al estudio algún ataque físico o sexual. Y lo más importante de ese estudio, que básicamente muestra un panorama terrible, es que alertaba sobre que aquellas personas más vulnerables a estas discriminaciones según el análisis sociodemográfico eran aquellas personas más jóvenes, es decir, niños y adolescentes. Y claro, si pensamos en cuáles son las bases de esa transfobia, de esa discriminación, de esa transfobia social que afecta e impacta directamente sobre las personas trans, yo creo que no nos podemos olvidar que la principal causa, o una de las principales causas, va a ser que en este momento las personas trans siguen siendo consideradas como personas con un problema de salud mental. ¿Cómo vas a erradicar la discriminación que alguien sufre si de entrada yo a ti te considero un enfermo mental? Y en ese sentido, lo sabemos porque están presentes tanto en el DSM-5 con el nombre de disforia de género en la infancia y adolescencia o en el CIE-10 con el nombre de trastorno de identidad sexual en la infancia. ¿Cómo vamos a erradicar una discriminación cuando estamos considerando a alguien como un enfermo mental? Y claro, no nos olvidemos que hasta el 17 de mayo de 1990, gays, lesbianas y bisexuales también éramos considerados enfermos mentales. ¿Para mí qué significa esto? Esto significa que la ciencia la hacen las personas y las personas tienen prejuicios. Y evidentemente en este momento que se sigan considerando las identidades trans como un problema de salud mental no deja de ser eso, una manifestación de prejuicios. Y quizá deberíamos de movernos de este modelo de patologizante de las identidades trans a otro tipo de modelo, es el modelo del respeto a la diversidad. Los seres humanos somos diversos por muchas razones, también por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, el color de nuestro pelo, nuestra altura, nuestras capacidades. Por tanto, dejemos de patologizar estas realidades. Es verdad que la comunidad científica en este momento está en pleno debate sobre este asunto, es decir, está en pleno debate sobre esa necesidad de dejar de considerar las identidades trans como un problema de salud mental. De hecho, no sé si sabéis que hace apenas 15 días ha salido una publicación en la que parece que en el próximo CIE-11, en el Manual de Enfermedades Mentales que la OMS va a publicar, van a sacar las identidades trans como un problema de salud mental para colocarla en los códigos Z. Es una decisión evidentemente a celebrar. Ya sabemos también que los manuales de enfermedades mentales internacionales tienen una serie de limitaciones muy importantes porque están en todos los países y a veces no reflejan con la diversidad que nos gustaría determinadas realidades, pero me parece o nos parece una gran noticia. Cuando pensamos en ese diagnóstico como un problema de salud mental, ya sea de disforia de género, ya sea el trastorno de la identidad de género anteriormente llamado, básicamente estos diagnósticos se van a basar en dos cosas. Por un lado, en esa incongruencia entre el género de asignación y la expresión de género. Y a mí esto me parece muy complicado, el poder diagnosticarlo. Aquí me gustaría contaros algo. Yo de pequeño era un niño con un comportamiento de género no normativo. Yo era un niño que se vestía de princesa, se pintaba las uñas, en cuanto su madre se descuidaba me ponía sus tacones y corría por casa. Pero yo no soy una mujer. Ni nunca me sentí una mujer, ni nunca deseé ser una mujer. Por tanto, creo que hay que dejar de confundir qué es una expresión de género no normativa con qué es
una persona trans o qué es lo que ellos llamarían esa disforia de género. Pero otro de los principales argumentos que van a utilizar para el diagnóstico va a ser el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento que dicha diferencia cause en las personas trans. De ahí viene el término disforia de género. Cuando hablamos de disforia, a mí me gusta resaltar que cuando hablamos de disforia es el antónimo de euforia. Es decir, la euforia, su antónimo sería el malestar. El malestar ya sea con el cuerpo, con el hecho de que su género sea diferente al sexo que se le asignó al nacer. Y claro, si utilizamos el término disforia de género para asignárselo a todas las personas trans y para generalizarlo, tenemos que tener en cuenta que esa disforia, ese malestar, en el caso de ser experimentado, ni se da en todos los casos, ni en aquellos casos donde se da, es persistente a lo largo del tiempo. Por tanto, sería una terminología inadecuada el intentar generalizar este diagnóstico, además estigmatizante, en base a la permanencia o la existencia de ese malestar que no existe en todos los casos. ¿En qué estará basado la existencia de ese malestar o no? Principalmente en la posibilidad de poder expresar el género o la identidad de género libremente, en la posibilidad de poder realizar un tránsito y, sobre todo, de ese apoyo recibido por las familias, que es lo que en los últimos estudios, tal y como referenciaba antes Julia, podemos encontrar. Pero sobre todo ese malestar lo vamos a encontrar dependiendo de cuál sea la transfobia social experimentada. Volvemos a cuál es el problema de las personas trans. No es su identidad, es el entorno social. Y cuanto más transfobo sea este entorno, más dificultades y mayor malestar van a tener en su vivencia. Por tanto, ¿ese malestar es personal, es individual o es un malestar social? Evidentemente es un malestar social. Por eso, en este momento, creo que debemos de movernos desde esas consideraciones patologizantes de la diversidad de género hacia otras posturas basadas en la diversidad, porque la transfobia social, esta enfermedad social, no es una cuestión que únicamente ataña a las personas trans, sino que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros como ciudadanos, porque como cualquier otra ideología que genere violencia, que genere discriminación, es una cuestión de todos y de todas erradicar esta realidad. Por tanto, como profesionales de la pediatría, como probablemente muchas de esas primeras personas a las que las personas trans o sus familias van a recurrir, me gustaría lanzaros este mensaje, intentar una aproximación no desde la patología. Los seres humanos somos diversos, hagámoslo desde ahí, entendiendo que podemos ser diversos por muchas razones. Quizá es verdad que lo que no nos han contado es que la mayoría de los bebés que tienen pene se identificarán o serán niños, pero que también habrá bebés con pene que sean niñas. Y al contrario. Por tanto, aunque la mayoría de aquellos bebés que nazcan se identificarán con ese sexo que le asignan al nacer y que lo hará un médico basándose en la mera observación de sus genitales, como si fuera un pollito, cuando nace, si tiene pene es un niño, si tiene vulva es una niña. Quizá tenemos que partir desde otros modelos, desde modelos en los que sepamos que hay un porcentaje de esos bebés a los que les vamos a asignar un género erróneo y que, por tanto, es nuestra prioridad que en el momento en el que sospechemos que eso puede ser así o que nos lo digan, que empecemos a facilitar esa transición para que al final puedan ser o mostrarse tal y como son.